Felices Pascuas a todos. Y se oye mal, ¿no? Ahora bien. Bien. Pues feliz Pascuas, Y hay una falta luz, sí, aquí. Dice una poetisa americana, dice, ignoramos, es interesante, ignoramos nuestra propia estatura. Si no se entiende bien, hacéis así, ¿vale? Para acercármelo o alejarlo o lo que sea. Yo me oigo muy mal, porque es como hay mucho eco, pero vosotros no. Vale. Ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos ponemos en pie. Claro, esta frase es, más que una frase, esta afirmación es brutal. Es brutal, o sea, recoge una sabiduría que es la que me gustaría, como a partir de ella, ir sacando ahora en este rato, ¿no? Y claro, ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos ponemos en pie. Ahora, gracias. Luego ponemos el vídeo. Claro, nuestra propia estatura, es decir, que yo tengo una estatura que es yo tengo una estatura. Lo que pasa que, no dice propia, nuestra verdadera, perdón. Yo tengo una estatura, que es la actual, ¿no? Pues quién soy yo, a qué llego, lo que mido, de lo que soy capaz, de acuerdo con mi pasado. O sea, yo de hecho, cada uno medimos. O sea, tenemos una medida. Claro, por supuesto que no hablo de la altura física, ¿no? Tenemos una medida, tenemos una estatura, tenemos un valor, tenemos una dignidad, tenemos unas posibilidades, tenemos unas capacidades, tenemos una voluntad, ¿no? Tenemos una estatura. Pero hay que tener en cuenta que aquí el poeta no habla de la estatura, sino también de una verdadera estatura. Verdadera estatura. Es decir, una estatura que realmente es la verdadera, la que me corresponde, no la que tengo, sino la que yo, la estatura conforme a mi verdad, conforme a quién soy yo. Y claro, para saber quién soy yo, no es posible sin memoria, es decir, sin mi pasado, sin mi origen, ¿no? Origen. ¿Y cuál es mi origen o cuál es mi pasado? ¿Cuál es la verdad mía en el inicio? Pues es interesante saber, dice San Ireneo, un santo de los primeros siglos, el padre de la Iglesia, que él dice que Dios es más poderoso que la naturaleza. Dios es más poderoso que la naturaleza. Es decir, que una cosa es lo que yo soy, la perfección del hombre, los límites del hombre, y otra, el poder de Dios. Dios no está atado, no está limitado por mi propia naturaleza, sino que Él puede realizar obras en mí mayores que aquellas que me corresponden a mí como hombre. ¿Me explico? O sea, dicho de otro modo, la bondad, claro, porque Dios es justo,
pero es bueno. Bueno, o pero no, y es bueno. Y al ser bueno quiere decir que su querer es inmenso. Y su querer es más fuerte que la naturaleza. Si entra en pugna, la naturaleza humana, ¿quién soy yo? ¿Qué es ser hombre? Y el querer de Dios gana el querer. Es decir, el querer no está limitado por la naturaleza, sino que está, en todo caso, limitado por su bondad, que no tiene límites. ¿Y qué ocurre? Que si Dios es más poderoso que la naturaleza, cuando Él me hace hombre, Él me hace pensando en que yo sea superior al mismo hombre. Es decir, en que yo sea Dios, o sea, en que yo participe de su vida, en que yo sea capaz de que, aunque a mi naturaleza le corresponda la muerte, que yo pueda sobrevivir a la muerte. Dicho con otras palabras, la bondad produce unas acciones que sobrepasan la primera creación. Dios es más poderoso que la naturaleza. Él tiene a su disposición el querer, porque es bueno. Esta afirmación es importante porque implica que Dios tiene la voluntad de levantar al hombre por encima de su naturaleza. Es más, la bondad divina provoca riquezas que superan las mismas fuerzas del hombre. La bondad divina provoca riquezas que están por encima de la misma verdad del hombre, haciéndole avanzar por encima de su propia capacidad. Y en este querer de Dios que quiere llevar al hombre más allá de sus propios límites y darle una vida divina, introducirle en la vida trinitaria, que participe de su mismo espíritu, que su vida sea vida con mayúscula. Pues esto me dice, ojo, estamos con el poeta, ignoramos nuestra verdadera estatura, es decir, la estatura que tengo yo, la real, actual, no es mi verdadera estatura. La verdadera estatura mía es esta, la soñada por Dios, la que Dios quiere realizar en mí, el sueño que Él tiene conmigo, el sueño que Dios ha proyectado en cada hombre. Esa es la verdadera estatura del hombre. ¿Me explico? Por eso, junto a esta afirmación, la segunda que quiero decir, que también es de San Ireneo, o sea, Dios es más poderoso que la naturaleza. La segunda afirmación que os quería proponer, que quería recordar de él, es esta. Dice, ha de ser la creación, y por lo tanto el hombre, pero toda la creación, pero también el hombre, ha de ser vista a la luz de lo que está llamado a ser. ¿Me explico? O sea, yo he de ser visto, que el lunes de Pascua, encima que hay que trabajar, ahora por la noche empezar a filosofar y tal, bueno, pero podemos todavía. Pero yo, mi verdadera estatura, ha de ser vista a la luz de lo que estoy llamado a ser, pues no quedará tal, el hombre, la creación y el hombre, dice, no quedará tal y como está. No quedará tal y como está con la estatura que tiene ahora. Se desarrollará hasta su conclusión, adecuándose Dios al ritmo de la propia naturaleza material de las cosas, para llevarlas por encima de su propia naturaleza. En efecto, creación y salvación se distinguen, pero obedecen al único designio de Dios sobre el hombre. Atentos, que aunque parezca un poco espeso, veréis que luego, es muy interesante en mi vida. No en mi cabeza, en mi vida. Dios piensa, quiere y lleva a cabo una creación destinada a ser salvada. Una creación en movimiento hacia la salvación. Una creación destinada a ir alcanzando su plenitud, medida que Dios
no dejará sin llevar a cabo hasta que resplandezca su gloria. Es decir, que para entender yo he de mirarme a la creación y a todo, pero vamos a hablar ahora del hombre, he de mirarme desde o a la luz de lo que estoy llamado a ser. Muy importante. Es decir, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Conozco mi estatura, pero por la memoria, lo que hay en mi origen, yo puedo conocer mi verdadera estatura, que además me dice cuál es mi fin, o sea, el fin, lo que seré al final, porque Dios es poderoso en su naturaleza y como es bueno, Él va a realizar en mí la obra que Él quiere, a la que yo he sido llamado, y yo voy a ser en plenitud. El fin, esto quiere decir que Dios está comprometido con su criatura, con el hombre, para ayudarle y llevarle y conducirle, trabajar en él hasta que concluya la obra que él empezó. O sea, José Pedro Manglano nació un día, pero Dios se compromete con mi persona y en su bondad y en su querer no se va a limitar ni por mi pecado ni por mi naturaleza, y va a seguir empeñado en mí hasta concluir en mí lo que Él empezó, que es la realización de ese sueño por el cual yo voy a participar de la vida de Dios, y voy a ser en plenitud, y voy a vivir salvado, y voy a vivir con vida, y voy a vivir feliz, y voy a vivir en paz, y voy a vivir en la presencia, ¿no? Eso Él está comprometido en dármelo. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque todo esto lo digo por lo siguiente. Habéis visto a lo mejor, hoy si no os acordaréis, en la película de la Pasión, cuando Jesucristo aparece allí y se cae en la... Y muchas veces me refiero a ella, ¿no? Porque me impactó mucho la primera vez que lo vi. Pero cuando está subiendo Jesús en el esto con la cruz a cuestas y tal, y se cae, ¿no? Y la Virgen llega allí y se acerca y a ayudarle, y entonces Jesús le dice, le mira, levanta la cabeza así el pobre que tiene toda la... y dice, haré nuevas todas las cosas, ¿no? Dice, haré nuevas todas las cosas. ¿Qué quiere decir cuando dice Jesús, haré nuevas todas las cosas? O a muchas cosas, quiere decir mucho. Pero con su muerte, va a matar a la muerte y va a conseguir que todo esto sea posible. Él va a hacer mi estatura, la va a hacer nueva, es decir, va a hacer capaz, o sea, nos va a hacer capaces de ser los que estábamos llamados a ser, ¿no? O sea, haré nuevas todas las cosas quiere decir que todo va a tener un nuevo comienzo, todo va a tener un nuevo inicio, es decir, tú vas a poder ser lo que Dios tenía pensado que fueses, tú vas a poder vivir eso en lo que tú pensabas, en lo que tú sueñas. O sea, cuando yo me meto en mi corazón y veo deseos de bondad, deseos de ser amado, deseos de plenitud, deseos de vivir siempre, deseos de no envejecer, deseos de salud, todos esos deseos, dice Jesús, yo voy a hacer nuevas las cosas para que todos esos deseos tú los puedas vivir. Entonces, vamos a ver, perdonad porque ha sido un poco abstracto, damos un paso. Si nosotros miramos la experiencia, la vida, fijaros lo que predicaba el Papa el otro día. A ver si os lo puedo rápido. Dice, empezaba la homilía el viernes, en la vigilia, empezaba así. Las mujeres llevan los aromas a la tumba el día de la resurrección, el domingo por la mañana. Pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. ¿Verdad? O sea, van con ahí, pero ¿quién va a mover la piedra? Se preguntan, ¿no? Porque y si alguien no la mueve, no vamos a poder meter el aroma dentro, porque el Señor estaba dentro, en la tumba. Y entonces dice el Papa, el camino de aquellas mujeres es también nuestro camino. Se asemeja al camino de la salvación que hemos reconocido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una piedra,
La belleza de la creación contra el drama del pecado. La liberación de la esclavitud contra la infidelidad a la alianza. O sea, las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del pueblo judío. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de nosotros. Parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida. Es muy importante el día de hoy, pero lo que quiero transmitir además el Papa en esta ocasión. El mundo está pesimista. El mundo, digo, que luego organizamos fiestas y carnavales y de todo y nos lo pasamos relativamente bien, lo pasamos, pero hay mucha tristeza, hay mucha frustración, hay mucha desesperanza, hay mucho rencor, hay mucha desilusión, hay mucho, lo que dice Sabina, ¿no? Parecían estrellas, pero son tubos de neón, ¿no? O sea, no hay estrellas, hay tubos de neón. Pasa que cuando eres joven, cuando eres pequeño, cuando no tienes problemas, piensas que hay estrellas, ¿no? Que hay naturaleza, que hay cosas que nos trascienden, o por ejemplo la película esta de, ¿cómo se llama el tío este? ¿Cómo se llama? La de el musical ese tan famoso. No, el anterior. Bueno, da igual. Los Miserables. Cuando salen Los Miserables, ¿os acordáis el soliloquio de esta niña que soñaba en el amor y la prostituyen y tal, ¿no? O sea, dice, el mundo está lleno de desesperación. Entonces, claro, ¿todo esto dónde se queda? En haré nuevas todas las cosas. O sea, es creer. Entonces, hay una pregunta que es fundamental, y además el Papa lo recoge aquí. Esas mujeres dicen, cuando ellas están contra la piedra, se aparece un ángel y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si tú buscas entre los muertos, solo encontrarás muertos. Pero si quieres encontrar vida, no busques entre los muertos, porque entonces encontrarás piedra, frustración, pecado. Lo que hace falta es buscar al que vive en la vida o en el vivo. Entonces, por eso plantea el Papa una pregunta que es muy interesante. Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo, fíjate, Dios cuando me mira a mí, lo que ve es un núcleo imborrable de belleza. En el pecado, Él ve hijos que hay que elevar de nuevo. En la muerte, hermanos para resucitar. En la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto. El Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra cuánto te ama, hasta el punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo aprenda a buscar al que vive en el vivo, en el Espíritu, en Dios. O sea, ¿cómo mira Dios? ¿Qué idea tiene Dios de mí? ¿Qué fidelidad tiene Dios en mí? Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que recordamos en la resurrección? Que hay un compromiso por parte de Dios en que Él nos va a ayudar a ponernos en pie de acuerdo a nuestra verdadera estatura. Esa es la resurrección. O sea, la resurrección es Cristo es más, Dios, el amor de Dios ha mostrado que es más fuerte que el pecado, que es más fuerte que la miseria, que es más fuerte que el odio, que es más fuerte que la desunión, que es más fuerte, la fuerza mayor de este mundo es el amor de Dios y su fidelidad. Si yo miro
la fuerza del amor de Dios, no me encontraré en la vida solo piedras, sino que seré capaz de conectar con la vida. Porque la vida ha demostrado que es mayor que la muerte y lo ha mostrado en la resurrección. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Creer en la resurrección, por lo tanto, significa que yo sé que Dios está comprometido conmigo en ponerme en pie, en realizar en mí. Esto es conocimiento, esto es conocer. Conocer, pues por la historia, por la revelación, yo conozco lo que Dios cree en mí, pero, y esto es la realización. O sea, Dios se compromete en ponerme en pie a mí para que yo sea capaz de vivir con la estatura que me corresponde a mi verdadera persona. No he explicado nada, ¿no? Yo creo que, no sé, pero podemos preguntarnos, ¿no? Podemos preguntar, bueno, vamos a poner el vídeo. ¿Puedes poner el vídeo, Carlos? Fijaros, podemos preguntarnos, el hecho de que Jesucristo haya resucitado, el hecho de esta victoria, de este compromiso con Dios en que a mí me pone en pie, ¿es una verdad intelectual que está en mi cabeza o es una verdad que implica mi existencia? Es decir, decía Pablo VI, me apunta aquí, dice, que la resurrección es el fundamento inagotable de la alegría. O sea, si yo vivo con quejas, si vivo con miedos, si vivo con desánimos, si vivo con pesimismo, normalmente es que en mi corazón la resurrección todavía no la he aceptado. O sea, la creo que resucitó y que resucitaremos en el último día y todo eso lo creo, pero lo creo con la cabeza. Pero no es que Cristo está vivo, que Cristo vence, que la historia tiene un sentido, que Él está comprometido en la realización mía y que yo puedo verme desde aquello a lo que estoy siendo llamado, que yo tengo una verdadera estatura, que Él se compromete en ponerme en pie. ¿Eso lo creo o no lo creo? Es decir, ¿vivo relajado o vivo en tensión? ¿Vivo con miedo o vivo confiado? O sea, yo puedo saber muy bien si he aceptado la resurrección en mi vida, o sea, si soy cristiano, de corazón, lo puedo saber poniéndome el termómetro a los desvelos, ¿no? ¿Qué tensión, con qué tensión vivo? O sea, si vivo con tensión, si me marca un alto muchos grados, ¿está ahí? Mira, toma.
Bueno, algunos ya lo conoceríais, pero realmente creo que valdría la pena que durante esta Pascua hiciésemos como un esfuerzo por quitarnos de encima entre comillas, la cultura cristiana que llevamos y dejarnos sorprender por un hecho que no tiene explicación y que es precisamente el fundamento de lo que creemos. Jesucristo, la tumba estaba vacía, un hecho histórico. Jesucristo ha resucitado y se aprecia. Claro, si nos ponemos en la cabeza de los apóstoles, de los que vivieron aquello, la sorpresa, el optimismo, o sea, el comerse el mundo, la fuerza, la confianza, la serenidad, bueno, es que les transformó la vida la resurrección de Cristo. Les transformó la vida. Se creyeron todo. Se creyeron que Dios es bueno, que Dios es poderoso, más poderoso que la naturaleza, que ellos también resucitarían, que el límite no es la piedra, que el límite es mirar las cosas a la luz de lo que estoy llamado a ser, que todo eso es posible, que Él ha hecho nuevas todas las cosas, que todo tiene sentido, que hay un alfa y una omega, que lo que ocurre, pero Dios está detrás, que vivimos para el cielo, que vivo para resucitar, no para triunfar aquí en la tierra, que el verdadero triunfo es alcanzar el cielo. O sea, les cambió absolutamente la manera de vivir, la manera de concebir la vida, la manera de mirar, la manera de dormir. Ojo, la manera de dormir es muy importante. O sea, les cambió, estoy convencido, no hay ningún libro revelado, pero estoy convencido que les cambió la manera de dormir. O sea, dormían a pie, a pierna suelta, como niños, y ya está. No había tensión. No. Fijaros, yo me he traído aquí, precisamente en la lectura de hoy, de la misa, vamos a tratar de vivirlo como si fuésemos unos cuantos que estamos en Jerusalén. Bueno, tampoco hace falta ningún teatro, no nos cambiamos de ropa ni nada, ¿cómo estamos? Pero vamos a ponernos en la piel de estos que, como estos, han recibido una llamada telefónica y dicen: oye, que la tumba estaba vacía. Y eso fue corriendo boca a oreja, de cristiano a cristiano, y por todas las comunidades que había por allí, seguro. Entonces, oye, que la tumba estaba vacía, que ha resucitado, oye, que se lo han encontrado, oye, que ha aparecido Magdalena. El día de Pentecostés, Pedro, Hechos de los Apóstoles, poniéndose en pie junto con los 11, imaginaros, Jerusalén, judíos, acaban de matar a su jefe, están perseguidos, y dice que el día de la fiesta de Pentecostés se pone en pie. Allí Pedro, junto con los 11, los 12, se ponen en pie, levantó su voz. No muchas veces dice el Evangelio que levantó su voz el que hablaba. Levantó su voz, o sea, podríamos decir, estaba subidito o crecido, o sea, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. Estarían allí todos perplejos, y los 11 muy bien puestos. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque lo visteis, o sea, vosotros visteis. A este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo en una cruz.
por manos de hombres inicuos, por unos hombres que eran injustos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta la retuviera bajo su dominio. Pues David, y entonces se refiere a David, cosa muy interesante, que os iba a leer una cosa de David, pero es que no me quiero alargar, porque en el Benedictus, ¿tienes ahí el Benedictus? No, no tenéis, que no me fue lo que veo. ¿Nadie tiene un Benedictus por ahí? O sea, no sé, vamos desarmados por la vida. Bueno, pues o el Benedictus, es que dice, conforme a... Búscalo, Benedictus. Y dice, ahora veréis por qué habla aquí de David. Este es. Dice, fijaros lo que dice. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Esto es lo que dice Zacarías cuando va allí al templo y se encuentra con el niño, ¿no? Y un anciano, no Simeón, Zacarías no Simeón. Entonces, el anciano Simeón, y ve el niño y entonces lo coge y van a presentarlo al templo. O sea, estaba recién nacido, iban a cumplir con el ritual. Y lo coge el anciano Simeón, lo eleva y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. David es el gran personaje que se sabe, todos los judíos saben lo que ha dicho David y saben que eso era la profecía. Y esto es lo que había dicho David. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y a ti, niño, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Claro, lo que ocurre aquí es que nos visitó el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, y realmente ha deshecho las tinieblas. O sea, en el nacimiento anunció, pero ahora realmente ha superado las tinieblas, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ya no hay sombra de muerte, porque ahora ya la vida ha podido, ¿no? Bueno, por eso cita... Bueno, ya está, porque sigue San Pedro hablando con mucho ímpetu, y muy interesante. Pero vamos a tratar de dejarnos decir, y me voy, pero vamos a tratar en Pascua, de verdad, vamos a tratar de decir, oye, que Jesús ha resucitado, y que yo resucito con Él, y que la vida ha vencido a la muerte. Espíritu de Dios, ven y pásame esa verdad de aquí a aquí. Pásamela. No medimos la vida como la viven los paganos. No consideramos desgracias lo que los cristianos consideran desgracias. No. Para nosotros las desgracias no son las desgracias de este mundo. Tener una enfermedad, un cáncer, un paro, no son las desgracias. La desgracia es separarse de todo esto, es el mal. Es desgracia la enfermedad si me separa de mi fin, no en sí misma, sino si me separa de mi fin. O sea, Cristo ha resucitado, yo puedo. O sea, yo puedo vencer todo el mal, yo puedo vencer todo el mal. No importa mi pecado, Dios me ama, Dios está por encima de mi pecado, Él ha vencido el pecado, ha vencido. O sea, necesitamos tener un corazón alegre, optimista, positivo, pero no por estrategia, sino por vivir pacíficamente instalados en la resurrección, ¿no? O sea, en la victoria, en la novedad que Cristo ha conseguido. Entonces, y eso se nota en la paz, en el perdón, en que todo nos parece bien. No que seamos idiotas, o sea, que todo nos parece bien, me da igual, pero que la salud y la enfermedad, el éxito y el fracaso del mundo, cualquier circunstancia, todo me sirve para amar a Dios, para ganar esto, para que se vaya realizando en mí el sueño de Dios. O sea, todo esto es relativo. O
O sea, lo que me importa es la vida, 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 la vida. Vivo para la vida, vivo para la vida. Soy hijo del Dios vivo. Y que lo paséis bien. Vamos corriendo. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza, deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas si quieras por ti. Deseo amar al enemigo, respetarle hasta perder mi vida y así reencontrarla a tu lado en lo más alto. Deseo ver tu rostro, Señor, no servir a nadie más que a ti, alcanzar la vida eterna, entrando por la estrecha puerta. Deseo ser uno como el Padre, tú sois uno con todos los hombres.